también, mira, no es que solo es ingresos, Luis, es fuentes de empleo. Las fincas florícolas en Cayambe y Pedro Moncayo, ¿qué es? Mushu Visión, creatividad digital. Listo, buenas. Bueno, ahorita vamos a entablar un pequeño diálogo con nuestro amigo Juan Lema desde la parroquia La Esperanza, ¿no es cierto? Ahorita se encuentra allá, entonces queremos ver el punto de vista. Bueno, estamos recopilando información sobre lo que es la agricultura, el tema en el campo. Como sabemos, se ha visto modificado algunas de las actividades durante este tiempo. Venimos recopilando así algunos puntos de vista de algunas personas que se dedican a esta actividad, a la agricultura, otros también activistas se podría decir, y otros gestores culturales. Entonces queremos conocer el punto de vista, sea cómo se ha visto modificada, si ha habido alguna anomalía, se podría decir, dentro de esta actividad, y también queremos saber cómo se podría enfrentar o cómo se podría mejorar también, si es que existe la posibilidad para que otros pequeños agricultores o personas que se están involucrando en estas actividades puedan resolver sus inquietudes o puedan aprender. Porque la idea de este documental es compartir ese conocimiento que algunas personas tienen con los jóvenes para que también valoremos el trabajo de campo. Buenas noches, don Juan Tolema. Primerito, bienvenido a este espacio y gracias por regalarnos su tiempo. Gracias, un saludo, Luis. Vernos a los tiempos en esta tarea maravillosa de buscar algunos mecanismos, algunas mejoras para el campo y mejorar como seres humanos. Creo que es una de las cosas más importantes eh, que está inmiscuido el ser humano. Así es que un saludo cordial para la actividad que hacen ustedes, la actividad cultural y que le relacionan mucho hacia la tierra y el ser humano. La programación que tienen como Museo Visión, también felicitarles y agradecerles que hemos estado en este trueque, digamos así, ¿no? Entre Cangagua y La Esperanza. Bueno, yo me muevo, tengo dos nacionalidades, llamemos así. Una parte de Cayambe también es igual, o sea, mi abuelito es de Cayambe, mi abuelita de La Esperanza, en Pedro Moncayo, entonces mi familia es de Cayambe, entonces yo paso entre La Esperanza y Cayambe, las dos partes son la misma, así es que un poco no me gusta hablar de que es de tal parte, sino mejor ciudadanos de este hermoso planeta Tierra. Así es que, bueno, sí, Luis, tomando en cuenta muchísimas cosas que a través de esta pandemia se ha dado, nos deja unas lecciones terribles, tanto buenas como malas. Y no deberíamos verle solo las malas, deberíamos tomar en cuenta más sobre las malas y saber sobre las buenas, porque esas son las que, como tú decías, Luis, esas es lo que nos va a ayudar a sacar. Si potenciamos lo bueno de esto, pero si hacemos lo contrario, vemos lo malo y nos quedamos en eso, pues prácticamente no hemos ganado nada. Así es que una de las cosas más terribles que nos puede haber pasado fue el miedo del ser humano. Y si le ponemos el miedo a la muerte, pues todo el mundo se paraliza. Entonces, cuando llegó esto y como país el Estado tuvo que asumir un papel de prácticamente de papá y mamá, o sea, es decir, nadie sale, nadie entra, se quedan estamos en cuarentena, no sabíamos ni qué era cuarentena, Luis, no sé si ustedes sí lo conocían, yo no, o sea, nos decían por 15 días, pero yo decía, ¿dónde es cuarentena en 15 días? O sea, no coinciden ni los números, ni lo que decimos, ni lo que escuchamos. Entonces, luego, el solo guiarnos por noticias y lo que pasaba en el exterior y una confusión total de las noticias nacionales y locales. O sea,
En lo local no sabíamos nada que pasaba. Todo era, no, esperen al COE. Todo el mundo trataba de averiguar algo. Entonces, pero ¿qué es lo que nos gobernaba? El miedo. El miedo a la muerte se sumó y eso hizo que obviamente estemos entre la espada y la pared. ¿Cómo sacar el miedo que está dentro, el miedo a la muerte? Pues obviamente es aceptando. Entonces, si tenemos este problema, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esa solución. Primero, saber que somos mortales, que un día nos vamos a morir. Pero lo que sí debe estar en la conciencia de cada ser humano es que hagamos todo lo mejor posible, todo lo superhumanamente posible para vivir al máximo. Y esa es la única forma de estar listos para morir, aceptar la muerte. Otro de los factores que para mí fue muy fuerte era darnos cuenta cuánto teníamos para comer. Eso me saltó a la mente lo primordial. O sea, decíamos, bien, vamos a estar en cuarentena. ¿Cuánto eran nuestros ahorros? Nulos. O sea, yo no tenía ahorros para decir, va a pasar un mes de emergencia, peor 6 meses que estamos ahorita. Comenzamos en los primeros días de enero. Diciembre se sabía más o menos. Enero se fue ya cerrando todo. Y pensábamos que eran solo días. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos tan adentro de esto, pero sin lo más fundamental, que era saber cuál era nuestro dinero, cuánto contábamos para enfrentar esta crisis. Obviamente, nosotros como campesinos producimos, pero si estábamos bloqueados, ¿cómo vendíamos? Bloqueados me refiero mentalmente. Muchos de los campesinos, ¿qué hacíamos? Pues sacar en bus, sacar en camioneta, la producción. Ir a ferias, estar vendiendo, o el puerta a puerta, con muchos compañeros de Cangagua que nos hemos encontrado, unos vendiendo cebollas, otros vendiendo habas, y así. Así era la vida, vivíamos al día a día. Pero cuando se nos vino esto, ¿qué era? ¿Cuánto tienes? Pues nosotros no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como yo decía, ahí está el problema, Luis. ¿Qué es lo que vamos a hacer para cambiar esto? A partir de que ya salgamos, a partir de ahora, ¿cuál debe ser el mensaje? A ver, vamos a tener un fondo de emergencia. Lo que está pasando al país. No tiene ni un centavo partido por la mitad porque todo es deuda. No tiene para pagar al mismo Estado que funcione. Deben a todo mundo. Entonces, eso es lo que también nos pasó a nivel interno, a nivel familiar. Otra de las cosas, Luis, muy, muy fuertes es, y tenemos que analizar, mira, ¿quién es el que vendió incluso antes de que se cierre nada? Eran los centros comerciales, las grandes comercializadoras. Y yo no estoy en contra, Luis. Yo no estoy ni satanizando. Yo estoy viendo lo que tienen ellos. Capacidad de almacenamiento. Sí, cualquiera de los supermercados que tenemos en Cayambe. ¿Qué tienen? Capacidad de almacenamiento, transporte. Nunca se paralizó. Tenían trailers de comida, se vaciaban, porque yo me fui, creo que fue al mes, porque yo escuchaba en las noticias, perdón, escuchaba en las noticias que tocaba estar guardado, que tocaba tener víveres, y bueno, yo estaba en cierta manera tranquilos acá en el campo, porque en el campo siempre se tiene lo principal, que es la comida, pues no, o sea, dinero sí en verdad tenemos complicaciones, pero no en el ámbito de comida. Cuando yo fui a hacer un poco de compras, era tenaz cómo reaccionaba la gente a este temor de la muerte, que se llevaban coches de supermercado llenos
¿Y qué era? Alimentos que estaban preservados. O sea, toda la rama de fideos, atunes, todo está, ¿qué está? Está enfundados, están industrializados, tienen una manera de preservar. En cambio, nosotros no tenemos eso, pues. O sea, nosotros, nuestras cebollas, nuestras papas, nuestra carne, pues está, digamos, incluso hasta la buena de Dios. O sea, vino en su empaque natural y así le sacamos. Pero dígame, Luis, si pudiéramos vender, si nadie quería, pues a todo el mundo pensaba que se viene desde digamos, todo transmite este famoso virus, o sea, el aire pensábamos que transmite. Si ahora ya sabemos que no es. Sabemos que los pies, el piso, las llantas de los carros, tanta cosa no son puntos de contagio. Entonces imagínense lo que lo que estuvimos en esos días, en los primeros meses que pasamos, pues sumamente preocupados. Pero, ¿qué no pasó con la producción que estuvo industrializada? Nunca paró. La nuestra sí paró. Entonces, mire, algo que aprender. ¿Cómo vamos a hacer para que toda nuestra producción tenga un sistema de biopreparación? ¿No? De enfundado al vacío, de secado natural, algún tipo de que nos sirva. Un precocido, por ejemplo, en tipo de carnes, pollo, cuy, borrego, algún tipo de precocido. ¿Para qué? Y luego un sellado. Entonces, la gente pues, va a ir sin ese miedo, el miedo que yo decía al comienzo, Luis, el miedo natural a la muerte, que prácticamente nos bloquea, nos asusta. Yo escuchaba a mucha gente que necesitaban irse a un psicólogo porque tan solo poner un pie a la puerta, ellos ya pensaban que se iban a contaminar y que se iban a morir. Entonces, imagínense el enfrentar, o sea, el tener que ir a trabajar, el que tener que ir por un lado y otro. Entonces, sí, son algunos de los factores que he ido viendo yo y que nos han golpeado duro a la economía. Entonces, como resumiendo esta partecita es miedo a la muerte, no tener fondos de emergencia, poco capital de inversión. La otra parte, no llevamos nada de industrialización, nada de preservados, nada de eso. Son lo que nos va perjudicando. Hay otro factor fundamental que nos estuvo pasando y que yo me he dado cuenta en estos meses, es que nosotros, al estar tan cerca, ¿no? Al estar tan cerca de las ciudades, de los centros poblados, el campo, entonces nosotros vivíamos al día a día con los insumos. Digamos, yo tengo chanchos. Entonces compro un saquito de balanceado porque sé que voy a coger el bus a la tarde y me vengo a comprar a donde está ese producto. Pero al cerrarse, por ejemplo, acá en La Esperanza, se cerró todo. Pusieron tierra, se abrieron controles, la policía pidiendo papeles. Y entonces, el desconocimiento nuestro. Ahí hay otro problema, Luis. Y bien que llego a ese punto. No se podía, entonces no teníamos cómo salir. O sea, teníamos el miedo de salir a comprar. Nadie quería hacer carreras, nadie quería nada. Entonces, complicado. Entonces, uno de los factores que nos afectó a nosotros los campesinos fue no conocer nada de redes sociales,
y si lo conocíamos a medias, poquito, y no para lo que deberíamos haber hecho. No podíamos tener un salvoconducto, no podíamos pelear. Recuerde, Luis, y usted debe acordarse, ¿qué decía la ministra, qué decía el presidente? La agricultura, la producción no necesitan salvoconductos. Y yo me tuve que pelear ahí en la entrada a Cayambe porque un policía municipal me decía, no el salvoconducto. Le digo, yo voy a traer pasto para los animales, que no, que aquí salvoconducto y salvoconducto. Entonces imagínense el desconocimiento de parte y parte, de la autoridad y de la persona. ¿Por qué? Porque yo debía haber sacado un salvoconducto. Ahora, una de las cosas que usted necesita para sacar un salvoconducto, pues es justificar una actividad. Claro, porque no le puede decir, no, es que yo tengo esto y yo necesito. ¿Cómo justifica una actividad? La única forma de justificar es a través del RIS, el RUB, y demuestra usted, y con eso usted podía sacar un salvoconducto. ¿Pero eso lo hicieron nuestros compañeros? ¿Lo hicimos nosotros? No, muchos por desconocimiento. Muchos por desconocimiento. Ahí está uno de los grandes problemas que tuvimos los campesinos. Mire, Luis, hay algo fundamental que hay que ponernos a pensar. Primero, a ponernos los pies en el otro. Eso es fundamental. Si queremos descubrir, si queremos llegar un poco hacia ver dónde está el éxito de muchas cosas, es ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué es lo que necesita el Estado? Recursos económicos. Entonces, ¿de dónde sale el 70%, Luis, de los recursos económicos para que funcione el Estado? Increíblemente es de la actividad económica del sector privado, del que tiene RUB, del que tiene RICE, de la pequeña, mediana, grande empresa. Son los únicos que generan una actividad que va a ir los réditos al Estado. Nadie más, el Estado no produce, ninguno, en ningún nivel de gobierno, nadie. Y muchos de nosotros lo que hacemos es evadir. Si ganamos algo, no queremos dar nada al Estado y queremos reclamar todo, Luis. Y eso es lo más grave que podemos hacer como seres humanos, como ciudadanos del Ecuador. Entonces, si al Estado lo que necesita es dinero, a los que producen y a los que se ve que tienen esa actividad, y obviamente al estar ahora está interrelazado entre todo, Estado, comercio, todo. Entonces, las empresas ya ahora hacen facturación electrónica y eso sabe el Estado. ¿Al que me va a dar un beneficio? Exacto. Ese es el motivo por el que apoya más al que genera ingresos. También, mira, no es que solo es ingresos, Luis, es fuentes de empleo. Las fincas florícolas en Cayambe y Pedro Moncayo, ¿qué es? Generador de un 80-90% de ingresos económicos. La Cayambe y Pedro Moncayo tiene esa suerte, que no tiene los demás, que sea poco, que sea mucho, que sea lo que sea, pero hay una generación de ingresos. ¿Cuánta divisa ingresa por la exportación? Una cantidad enorme. Entonces, hay que proteger esos sistemas que le alimentan las arcas fiscales. Ahora, ¿quién sí le corresponde, por ejemplo, a los niveles de gobierno? Consejo Provincial, encargado de la producción. ¿Qué hizo? Ahí sí vamos. ¿Por qué? Porque ya está como que le dijeron en el 2008, donde se arma la nueva constitución que se decía que era lo máximo, se abre esta famosa autonomía. En esta famosa autonomía
se entrega poderes, si lo podemos llamar así, a los diferentes niveles de gobierno y le entregan la producción, el sector rural, al Consejo Provincial. Entonces a ellos tenemos que exigirles, a ver, hay un sistema bueno de conexión a Internet, se da en las comunidades este tipo de cosas, qué es lo que están haciendo, qué han hecho, ¿no? Pero sobrepasa eso, digo yo, Luis, sobrepasa si no hay voluntad, si no hay voluntad del ser humano. O sea, es el yo, como campesino, que necesita. Y bien lo que decían ustedes, veamos qué pasa y si podemos hacer. Claro, es eso, es hacer que renazca un nuevo ser humano, un nuevo campesino con todas estas problemáticas. Sí, sí, hay una enorme, a ver, hay muchos factores también para analizar este tema. Es profundo el tema de la agricultura campesina. Hace 40 años atrás, lo más importante para la familia era la comida. Yo recuerdo, mi abuelita, en mis 8 años, 7 años, mis abuelitos tenían en cada casa, en cada familia, 2 soberados. ¿Qué eran los soberados? Era un techo en la parte de arriba como un tumbado donde se almacenaba toda la alimentación. Y era increíble. Me decía Juan, tráeme del otro lado, del soberano del otro lado, porque ese es de hace 2 años. Esto otra es cosecha de este año. Era una locura, Tenían alimentos guardados, tenían alimentos de 2 años atrás. La papa se guardaba, el maíz, toda la producción que llega a madurarse era guardada. Las habas, se comía todo el año habas. Yo me acuerdo, las habas calpo, que ahora ya no se come, que ha desaparecido prácticamente. No sé si en algunos hogares lo hagan, pero yo ya no he visto. Y usted es como comer una haba tierna durante todo el año. Pero todas esas cosas tuvieron cambios también, y yo estos cambios ya los he ido mirando porque estaba haciendo algunas investigaciones en ese tema del agua, que es una de las cosas que me ha apasionado mucho, y decir qué es lo que está pasando, porque yo me iba al páramo y llegaba estilando, en verano me mojaba, porque eso era el páramo. Usted ahora se va con zapatos de suela y regresa seco, regresa brillando. Entonces, desde hace unos 30 años atrás, el sistema climático local cambió tan bruscamente que comenzamos todos a decir, cuando llueve, cuando no llueve, y había épocas que tenía que estar lloviendo y era huracanes, y épocas que tenía que estar de verano, llovía. Entonces, como que la naturaleza es un cambio loco. Comenzó a secarse, la humedad natural que había se bajó. Y unos indicadores en algunos sectores, por ejemplo en Esperanza, uno de los indicadores era el capulí. Usted hace 30 años los árboles se quebraban de tanto capulí que daba. Había 3 meses de cosecha de capulí, pero en abundancia. Y de pronto se desapareció, se acabó, pero así, de un momento a otro, se acabó. Y decíamos, ¿qué pasa? Entonces era que la humedad natural había decaído en un 50%. O sea,
las lluvias, la cantidad de lluvia que había era tan abismal que terminó por ya no tener una forma natural de responder la tierra. Eso quiere decir que si yo sembraba un maíz, ya sabía en Cangagua, donde quiera que esté, yo ya sabía la fecha que voy a sembrar y tenía mi semilla, tenía mi yunta, no necesitaba arado, no haría nada. Entonces, sembraba, no necesitaba abono, no necesitaba nada, tenía una superproducción. No me atacaban plagas, felices, no conocíamos plagas. ¿Qué es lo que pasa luego? Comienzan año tras año a que ya no podía usted cultivar, ya no podía cultivar sin químico. En lo mejor se secaba, se lanchaba o le helaba. Entonces comenzamos nosotros, yo como niño, pues yo ya había este problema, y mis papás ya preocupados, o sea, ¿cómo ahora la comida de este año? Ya escuchábamos. Entonces, por eso es que yo comencé a ver qué es lo que podíamos hacer, qué resultado podemos hacer. Y una de las cosas, Luis, ante su pregunta, es primero que ya no hay ese interés de la tierra. ¿Por qué? Porque dejó de ser productiva. Porque necesitamos ahora maquinaria. Por ejemplo, un tractor. Usted para preparar una hectárea de terreno necesita alrededor, desde el comienzo hasta que ya le siembre, digamos. Usted necesita $150. Que ara, que rastra, que vuelve a arar, que vuelve a guachar. Cada hora le cuesta $25 o la porción, pero total usted necesita no menos de $100 de semillas, y así pudiéramos ir nombrando. Entonces al final usted pierde, al siguiente año vuelve a sembrar, y es posible que dice, sí, yo voy a seguir sembrando. Un campesino lo hace porque tiene la maravilla de la fe, tiene fe, sabe que va a hacer. Pero la gente, los hijos de ahora, digamos que gastan $300, $400, y si no cosechan, ¿creen que vuelven? Ya no van a volver. Entonces quedó abandonado, perdón, quedó abandonado esas tierras, porque dejan de tener el valor que daba. Hace 40 años, valor de la vida, la comida. De a 40 hacia acá, el valor económico. ¿Cuánto me produce? Entonces, para darle nuevo sentido a todo eso, es primero comenzar a tener más campesinos agricultores. Ya, ahora Luis, a ver, vamos analizando esto que yo le decía es enorme, es profundo. Ustedes tienen una escuela ahí del Milenio. En todo lado hay una, en Medo, en Cagua, Pedro Moncayo, Malchingui, en todo lado hay una escuela del Milenio. ¿Qué es lo primerito que tienen estas escuelas? Es un detalle especial, es el lujo. Cerámica, es bonito, tapado, no les tiene corredores translúcidos, no se mojan, no se hace nada. Si usted está en un ambiente 18 a 20, 21 años, en uno de estos tipos de ambiente, ¿cree que vuelven a meter las manos en la tierra? No vuelve nadie. Exacto. O sea, no vuelve nadie a meter, o sea, tiene miedo. Yo conozco a la gente, a mi familia, a alumnos, exalumnos que he tenido, todo el mundo, no hay uno solo, Luis, partió por la mitad, se puede decir, que haya regresado a sembrar. Uno solo, no conozco a nadie. Hice unas encuestas
hace algunos años, hace 5, no, ya casi 10 años, sobre cómo, qué sería la actividad que le gustaría tener. 99.9% ingeniería, licenciaturas y todo eso. Y el 0.01, o sea, una persona de 100 me dijo que posiblemente quisiera tener una granja, vivir en el campo. Si imagínense la problemática que tenemos. La educación. Puede ser del hogar, puede ser del Estado, pero si no hay un cambio, si no hay un cambio de todos estos factores, sociedad, familia, educación y la juventud, ojo, porque eso es lo importante. ¿Por qué yo regresé al campo? Porque encontré la felicidad. Si haces algo que no te da felicidad, hagas lo que hagas, no sirve, es un trabajo, es un dinero mal ganado y eso no ayuda a que venga esta superación como ser humano. Si yo amo lo que voy a hacer, no me importa estar las horas, porque Luis, yo estoy a las 5:30 ya saliendo al campo y a veces regreso a las 7 de la noche. Y toda la gente dice, pero ¿cómo? Trabaja, ¿y dónde está el dinero? Eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Y cómo decirles a la familia, no, ya pronto vendrá. Pero sí, todas estas cosas es porque se ama, porque quiere las cosas. Amo la naturaleza más que a mi vida, creo yo, y me conecto con la naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear una sociedad que ame lo que hace, que ame la naturaleza. Nosotros a través de 15 años ya que hemos venido ya investigando el tema de la producción agroecológica, nos ha dado unos resultados maravillosos. Maravillosos. Le pudiera decir que alrededor de 15 a 20 años no compramos insumos de abonos químicamente elaborados a través de petróleo, no utilizamos pesticidas y todo eso. Hay algunas técnicas que incluso yo estuve por algunos años tratando de ver cómo hacíamos con el Consejo Provincial, con los GATS, pero créame que es imposible, porque hay la permacultura. La permacultura nos permitiría hacer esto, lo que usted decía, Luis, hacer que esos campos vuelvan a florecer. La permacultura nos permite trabajar sin lluvia, por ejemplo, o sea, intensa. ¿Por qué? Porque yo he cambiado la estructura del suelo y esa hace que ya no necesite grandes cantidades de agua, sino comenzar de manera natural. La otra fundamental es cambiar la biodiversidad. La biodiversidad. ¿Cómo voy a hacer? Pensando cómo lo hizo la naturaleza, cómo lo hizo el planeta, cómo hizo el universo. O sea, ya nos dio todo. Lo que hicimos es destruir. Entonces ahora hay que volver a construir. Y eso sí es factible. Yo lancé un programa hace un tiempo atrás que se llama Padrino un árbol nativo al campesino.com. Lo único que me dio es unas estadísticas terribles. ¿En qué consistía, Luis? Mi propuesta era que el dinero que se iba, que ya se abolió recién en estos meses, justo para el año anterior, en este tema del impuesto verde. Usted tenía un carro, tenía que pagar un impuesto, unos altos, unos gigantes que pagaban, pero usted no veía nada de verde. Pues. ¿A dónde se iba ese dinero? A las arcas fiscales y desaparecía.
Pero en la naturaleza usted no veía destrucción. Y mire unos beneficios de esta pandemia que fue aliviarle al planeta Tierra de tanto smog. Entonces yo lo que planteaba era que un campesino siembre un árbol. Ejemplo, yo le siembro un árbol a usted, Luis, en mi terreno. Usted me da centavos diarios, 25 centavitos a la semana, $1 al mes, $12 al año, para tenerle su árbol, ¿sí? Yo le siembro en mi chacra, le cuido su árbol, al año usted dice, a ver, ¿dónde está mi árbol? Quiero verle, aquí está, ese es suyo, en mi terreno. Tenga, aquí están sus $12. Esos $12 yo le doy una factura y usted canjea en la matrícula. Aquí está mi aporte verde, real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campesino es el único que no ha tenido ningún beneficio. Es una deuda social que le llaman, nunca recibió nada. Entonces yo decía, no me están dando nada, yo estoy dando oxígeno. Estoy dando la posibilidad de que la gente que no tiene contacto con la tierra lo... Usted tenía un carro, tenía que pagar un impuesto, unos altos, unos gigantes que pagaban, pero usted no veía nada de verde. Pues. ¿A dónde se iba ese dinero? A las arcas fiscales y desaparecía. Pero en la naturaleza usted no veía destrucción. Y mire unos beneficios de esta pandemia que fue aliviarle al planeta Tierra de tanto smog. Entonces yo lo que planteaba era que un campesino siembre un árbol. Ejemplo, yo le siembro un árbol a usted, Luis, en mi terreno. Usted me da 0.2 centavos diarios, 25 centavitos a la semana, $1 al mes, $12 al año, para tenerle su árbol, ¿sí? Yo le siembro en mi chacra, le cuido su árbol, al año usted dice, a ver, ¿dónde está mi árbol? Quiero verle, aquí está, ese es suyo, en mi terreno. Tenga, aquí están sus $12. Esos $12 yo le doy una factura y usted canjea en la matrícula. Aquí está mi aporte verde, real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campesino es el único que no ha tenido ningún beneficio. Es una deuda social que le llaman, nunca recibió nada. Entonces yo decía, no me están dando nada, yo estoy dando oxígeno. Estoy dando la posibilidad de que la gente que no tiene contacto con la tierra lo tenga. Cuando lancé esta propuesta, fui primerito a ver a los políticos, porque tienen poder, porque saben que están en los medios de comunicación y que sea visible. Y las peores contestaciones fue de ese entorno, del entorno político. Dijo, no, al campesino no hay que darle plata, no hay que enseñarle no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar, ¿no? O sea, toda excusa daba ¿para qué? Para no dar dinero. La gente que no está dentro, y de ese el 65% eran mujeres. O sea, tuve yo padrinos, pero el 65% eran mujeres. A ellos les preocupa el planeta, a ellos les preocupa la familia. ¿Por qué? Porque son generadores de vida y eso pues en verdad se comprueba. Y así hay un montón de cosas, pero si tú como ser humano logras cambiar tu biodiversidad, cambia todo. Cuando yo inicié hace 4 años, me parece, este programa, 5, ahora tengo una mini selva. Tengo cientos y cientos de pájaros silvestres, de todo. Hace un mes pude ver al colibrí que ya está desapareciendo, en peligro de extinción, en mi chacra, en mi mini selva. O sea, podemos construir, podemos hacer.
algo que tú en las otras preguntas decían del agroturismo y todo eso. Entonces, sí se puede hacer, pero hay un trabajo, hay que hacer un trabajo enorme para tener, y hay mucho esfuerzo, mucha capacitación, y hay muchos técnicos que valen la pena aquí ahora, ya yo los he visto, pero a nadie le interesa, a nadie le interesa este tema porque no me da los réditos, porque yo ya estoy metido en la cabeza que quiero ya no una casa, sino un edificio, ya no un carrito cualquiera, sino uno de marca. Y obviamente siguen frustrados porque nunca van a tener. Y aparte de todo eso, pues abandonan lo poco que tienen. No, de hecho hay algunas cosas que están ahí y están escritas y durante siglos y siglos que dice, si siembras alimentos es como imprimir tus propios billetes. Sí, es que es como un dinero. El trueque, de hecho, en sí, aunque no lo veamos así, todo lo que hacemos, si yo vendo un borrego, y me dan los $200, es un trueque, Luis. Es un trueque, cambié un bien por otro bien. Entonces yo voy con eso y me llevo mi televisor, por ejemplo. De lo que vendí el borreguito, me llevo a mi televisor. Cambié. Y ahí hice un cambio, un trueque. Un trueque es un cambio. Ahora, ¿cuál es lo fundamental? Y mira, Luis, yo hice trueques en estos tiempos. Por ejemplo, yo cambiaba pollos con cuyes. ¿Sí? La señora que vende decía, vea, yo tengo cuyes. Ah, qué rico. Usted tiene pollos, cambiemos. Sí, muy bien. ¿Tanto vale? Tanto. Un pollo, dos pollos, un cuy, ya. Recién estaba así, ya que medio se puede movilizar, tenía que hacer un cambio de aceite y no tenía dinero. Fui donde el señor y le dije, mire, yo tengo cuyes, ¿qué le parece si usted me da haciendo el cambio de aceite? Encantado de la vida, mire. Y se hizo. O si no me hubiera tocado seguir buscando, yéndome a vender y intercambiar el dinero y luego hacer el cambio. O sea, ahí está, y es viable, o sea, es viable, o sea, tú puedes cambiar, solo ¿por qué se acabó esto? Por la diferencia de valores. O sea, tú no le puedes dar lechugas y que te den una lámpara, un computador. No puedes. ¿Por qué? Tenemos que equilibrar. Y en ese equilibrar es donde cambia todo. No hay muchos valores que sean iguales. Y si no logramos que esto se dé, va a ser muy complicado, pero no imposible, Luis. No, solo hay que equiparar el valor que se va a hacer el trueque. Yo tuve una experiencia bonita con ustedes. Cuando me invitaron los 2 años anteriores, se hizo el trueque. Yo muy poco había estado en ese tipo de ferias con los trueques. Hemos estado en ferias de exposiciones a nivel del país, pero lo que sucedió en Cangagua fue chévere, porque no habían productores de ustedes ahí en los stands. ¿Sí? Entonces, cuando ya dijeron que iniciaban el trueque, comencé a ver gente de Cangagua que venían cargados, cosas cargados, maletitas, se acercaron a todas las mesas. Yo llevé semilla de maíz, canguil, maíz negro, me parece que llevé chulpi, y sí, tenía un valor tan grande para la gente de allá, por ejemplo, una mazorquita de maíz, y me daban, como decir, $1 de mellocos. Y yo llevé una porción pequeña de semillas y vine con un saco entero, por ejemplo, de cebolla, de papa, de haba, de melloc. La semilla es algo fundamental
Y es algo que vale la pena porque ahí está, digamos, lo más importante del ser humano. La semilla es igual que el ser humano. Necesitamos mantener esa semilla, nos da la soberanía alimentaria y es uno de los valores que sí, aparte creo yo de que sea un trueque, ese debería ser un valor intangible de cada familia. No dejar que se pierda la semilla. Y el trueque que necesitamos para comer, por ejemplo. Entonces, si una lechuga me vale 50 centavos y yo quiero comprarme una cebolla que vale $1, ¿qué tengo que hacer? Te cambio con 2 lechugas. Entonces, equiparo. Y está ahí. O sea, equiparo. O sea, si quiero hacer un trueque, tengo un borrego y quiero un ternerito. El ternerito me dicen vale 200. El borrego vale 150. Yo tengo que ver cómo equiparo este valor. O le cambio y le doy $50 más por el ternero y equiparé. Entonces, por eso no se da, por eso no hay éxito. Si nosotros equiparamos valores, esto puede dar un resultado, ¿no? Sería más consistencia, buenas ferias para este tipo de trueques, para comenzar a acostumbrar. Pero todo está en hablar. Yo cuando le digo hay que cambiar el aceite a mi familia y le digo voy a hacer el cambio con cuyes. Entonces decía, ¿cómo va? No, aunque sea véndale, ¿cómo le va? No le han de aceptar. Yo decía, no. Y si así no me acepten, voy a otro lado. Y si al final no me aceptan, pues tendré que ver. Pero ¿cuál es el temor? El temor a lo que dirán. El temor a que no me acepten y yo he quedado mal o lo que sea. Eso es lo que hay que vencer en cada uno de los seres humanos, en cada una de las familias. El temor se tiene que dejar a un lado y ir, proponer. No decimos, yo tengo papas, vecino, vecina. ¿Qué tiene usted? Cambiemos. Yo tengo esto otro. ¿Qué hacemos? Y ahí sí se puede dar, pero no necesariamente va a ser como una solución para cambiar la vida. A ver, Luis, este tema es apasionante también. Que mucho se habla. Es incluso un tema político, ¿sí? O sea, le vemos, dice, vamos a incrementar el turismo, ¿no? Es un tema comunitario, dice la gente que va a entrar, dice, nosotros vamos a trabajar por el turismo. Es una palabra que está, y todo el mundo dice, va a vivir del turismo. Hace años, Luis, yo también decía, no, pues, ¿cómo es que otros países tienen turismo? ¿Cómo es que viven? Una de las ciudades que realmente, Luis, que realmente viven del turismo, ¿sabe cuál es? Es donde hay, ¿no? Los que viven, incluso no tienen ni dónde sembrar porque tienen agua en vez de calles tienen agua. Exacto, ya. Ellos, casi los únicos, la única ciudad que vive del turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene atractivos. Cuando yo comencé a analizar este tema y como dirigente de algunas organizaciones, decíamos, turismo
hacia la parte alta. Todo el mundo tenemos lagunas, picos, cerros, centros ceremoniales antiguos. Nosotros en Pedro Moncayo, el de Cochasquí, ustedes tienen Pambamarca, Quitoloma, y así tenemos un montón de cosas que pudiéramos ver como este tipo de tanto turismo comunitario como agroturismo. Pero investigando todo esto, me encontré con algo que es escalofriante. Para mí fue escalofriante porque nunca se me había pasado por la mente qué es lo que pasa, qué es lo que quiere cada ser humano. Todos somos un mundo diferente. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren los hombres? ¿Qué quieren las niñas y niños? Eso es lo fundamental. ¿Qué quieren las mujeres, Luis? Comprar. Psicológicamente, metafísicamente, en el tema de la sangre, como dicen los cromosomas de la mujer, es comprar. Comprar algo que le llame la atención, algo bonito, algo que le conecte. Entonces vienen las artesanías, almacén de ropas. A ver, Luis, Pelileo, ¿usted conoce? Me imagino que sí. ¿Por qué se van a comprar? A comprar un pantalón se van. ¿Pero por qué? Porque es a comprar. ¿A comprar qué? Moda. ¿Sí? Pues mire, ya tenemos un componente y ya tenemos algo que nos sirve. ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren los niños, Luis? Le hago la pregunta. ¿Ah? Exacto, para ellos es, vea, que le den una cama confortable, televisor gigante, que le den videojuegos, que le den buena comida y de ahí salir a correr por acá, por allá. Pero más es lo que le interesa es divertirse, o sea, piscinas, saunas, juegos que le impacten, por ejemplo, parapente, ahí va a estar feliz. ¿Qué le gusta a los hombres? A ver, cuénteme, para hacer más ameno este análisis. En la moda, ¿qué más? Exacto, el coqueteo, como se llama, ¿no? Necesito un lugar donde coquetear, necesito un lugar donde ir a bailar, donde nosotros estamos divertirnos. O sea, si yo hay un bar y si Kangawa me va a dar eso, que yo en la noche voy a visitar tres karaokes, por ejemplo, o una discoteca, yo me voy a ir porque a mí me gusta divertirme. ¿Sí? Entonces, mire, qué valor le cogemos y lo escalofriante era que solo al 4% le gusta la naturaleza. ¿Qué tal, Luis? Solo al 4% le gusta la naturaleza. Cuando yo le estaba notando por acá de lo que tú me decías de esta parte de los estudiantes. Es muy diferente cuando hay un propósito. El propósito de investigación, el propósito educativo, el propósito incluso de las multinacionales a través de las fundaciones. Por ejemplo, vienen el intercambio, ¿no? Ese es un tema. Y ellos ya saben a dónde vienen. Pero ¿cómo es atraerle, digamos, a la gente de Cayambe? ¿Cómo hacer para que vaya a Cangagua? Del centro poblado hablemos, de Cayambe. ¿Cómo hago que del centro poblado vaya a Cangagua? Si yo pusiera telares artesanales y que me saquen ropa a la moda. Ejemplo, Otavalo. Exacto.
O sea, todos estos componentes, cuando algo van haciendo estos componentes, logramos hablar de turismo. Ejemplo, baños. Usted tiene todo. Alojamiento, que me olvidaba. Alojamiento. Que sea cómodo, que sea de todo. 4 estrellas, 3 estrellas, o viendo al infinito de las estrellas, afuera en un camping o lo que sea. Son todos estos componentes que me van a dar el resultado a que podamos vivir del agroturismo, del turismo comunitario. Mientras no tengamos esto, créame Luis, que andaremos en el mar, que será una palabra utilizada solo para servir de catapulta de los famosos engaños que nos hacen, pero no se podrá hacer. No va a ser ni mucho, ni las vías, y no va a ser la visión que tenga la gente. Por ejemplo, yo le digo, no sé si viajamos con ustedes al Valle del Chota. En el Valle del Chota algo quieren hacer. ¿Y ellos qué tienen? Una habitación intocable. Hay una habitación que ellos tienen para el turismo comunitario. Nadie topa de la familia. Allá va, hay un baño, hay una habitación bien acomodadita, camas, sábanas bien puestitas, y usted puede quedarse en las familias. Parece que si estuvimos no me acuerdo, que bailamos hasta la 1 de la mañana con los negritos. ¿Estaba usted o su hermano? No recuerdo. Esto es Mushu Visión. Mushu Visión, creatividad digital. ¿Qué ayudaba ya? El clima. O sea, estábamos calientes y cosas. Pero ¿qué pasa acá? Acá es frío. Y Cangagua es re frío, que he estado yo. Entonces, mire, todos estos factores va a hacer que tengamos que juntarnos. Unos tendrán que pensar en construir un sistema pequeño de alojamientos, hosterías, alojamiento comunitario, alojamiento familiar comunitario. Otros deben estar pensando en las microempresas, por ejemplo, cárnicos, transformación de alimentos. Otros deben estar pensando en el tema, el tema musical, cultural, muchos festivales, 3, 4. Mi hijo que estuvo por México me comentaba lo increíble que es, y podemos ver ahora en las redes sociales cómo es México, cómo prospera un pueblo, cómo prospera una ciudad. Ellos no escatiman esfuerzos, recursos para hacer festivales mundiales. Va la gente de todo el mundo. Llenan las calles, llenan las ciudades, toda la noche actividad cultural de todo tipo, de todo índole. Hay plazas para que puedan hacer. Acá le prohíben, Luis. Yo he estado por 2, 3 años pidiendo un espacio público para tener actividades con gente que necesita. Me han dado las vueltas y no quieren dar un espacio. Mientras otros lo hacen en los espacios públicos, porque eso dice incluso hasta la ley, que los espacios públicos son de entera entrega y disposición para las personas, para los seres humanos, para su distracción, para su formación cultural. Vaya a cambiar, vaya a eso que yo mandé con todos estos artículos de la ley y nada que ver. Entonces, eso tiene muchos actores que deben cambiar. Por ejemplo, ¿cómo hago que cuando vaya a ver un político que vaya con esta visión? ¿Cómo abro yo los lugares públicos para que sean centros de arte, cultura, música, danza, artesanía? ¿Cómo? Si ya todo el mundo está cerrado.
Al alcalde de ahora, unos le alaban, otros le critican, dice, ¿cómo va a ser una feria en el parque? Pero siquiera hay esa feria que hay muchos actores que dan a conocer sus emprendimientos. Hay jóvenes estudiantes que yo conozco de cerca que estudian y que venden un poquito, que hacen publicidad y que está ahí. Para unos es malo, para otros es bueno. Pero esos son nuestros espacios como seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Luis? Crear esos espacios, ir pensando esos lugares donde nos tomamos, que la calle se acabe, aquí no entra ni un carro, esta va a ser calle cultural y peatonal, desde ya. ¿Por qué? Porque va a atraer toda esta gente, que el grupo que le gusta la naturaleza va a estar en alta montaña, pero los papás, los hijos o alguien va a estar ahí disfrutando de un festival. Luis, mientras no veamos algo que es una palabrita, que es fundamental, se llama autosustentabilidad o el punto de equilibrio. Sí, me da la autosustentabilidad. Eso quiere decir que tenemos, para hablar de agroturismo, por ejemplo, tenemos que ver con 100 turistas al mes gastando, por ejemplo, $100. ¿Cuánto se hace? $1,000. Con eso puedo yo sentirme que tengo una pequeña empresa, puedo crecer, puedo pagar un empleado, puedo hablar de restaurantes, puedo tener eso. Ese es el punto fundamental. Autosustentabilidad. ¿Cómo hago para llegar a ese punto? Decirles que nada, como decía Luis, y un agradecimiento por este enlace, esta conexión con algunos factores fundamentales. Y con su hermano decía algo que yo no me olvido de Cangagua. En estos talleres, en estas idas y venidas para descubrir qué somos, qué hacer con nuestros pueblos, cómo luchar, dijo algo que me hizo repensar y tener una solución a uno de los principales problemas, que es este racismo de doble vía. Los que somos negritos, nos creemos indígenas, cholitos o lo que seamos, somos incluso más racistas. Yo me he dado cuenta. Usted, si quiere hablar en Cangagua y esté en el lado indígena, capaz le pegan. Olmedo, igual, capaz que le pegan. No hay esta verdadera conexión como personas, como seres humanos, erradicando ese racismo. Y yo me acuerdo cuando decíamos, y era una de las preguntas, ¿cómo se autoidentifica usted? Y todo el mundo era mestizo, indígena. Y cuando Javier pensó y desde muy adentro, él dijo una palabra muy, muy chévere. Él dijo, yo soy nativo. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea con solo con ese término. No me separa, me une. Porque no estoy viendo colores, no estoy viendo razas, no estoy viendo nada. Sino, ¿cómo hago qué? Me sienta parte, no algo que aísle. Tienes que un saludo cordial, ojalá que estas cosas lleguen a la gente, que podamos muy pronto encontrarnos. Yo estaré encantado de masificar todas estas cosas, pero lo que sí me he dado cuenta, que lo peor que podemos hacer es darle a la gente cosas gratis. No sirve. Años capacitando, años de a gratis trabajando,
me he dado cuenta que no tiene mucho valor. Tiene que, si se consiguen capacitadores, si hay la oportunidad de ir, hay que sacarle y ponerle un valor del que quiere ganar. Si yo quiero ganar $100, yo tengo siquiera que invertir $10, pero no puede ser posible que todos estemos pensando en gratis, en gratis y en gratis. Y créeme que eso es una de las peores cosas que hay, porque no hay motivación para devolver, para decir, no, gasté, yo tengo que hacer. Es que algún rato ojalá podamos, porque al volver se tendría que hacer cosas maravillosas, porque tenemos que aprender algo. Legal, claro, un saludo gigante, gigante a los que aman la tierra y a los que no, decirles que se unan pronto, porque es una de las cosas más fundamentales que yo pude encontrar al volver. Yo también salí como todos en busca de ese sueño de la superación, decía yo, de la superación económica, pero me di cuenta y supe que tenía que volver, y al volver a luchar por el agua, a luchar por la tierra, encontré que esa era mi felicidad. Cuando encontramos la felicidad, vale la pena cada acción, cada cosa que se lo hace. Decirle a los jóvenes que no importa que desvaloricen todo, lo que importa es qué sentido y de qué le llenan el corazón y la mente. Hay algunos escritores grandes que dicen que en lo que te enfocas, te convertirás. Los conviertas en grandes seres humanos, en investigadores, en profesionales, campesinos, en agricultores. Pero el país necesita que seamos honestos, que seamos políticos de una nueva generación, que tengamos claro a dónde vamos y qué vamos a hacer, porque yo quiero ahora decirles mi sueño, por ejemplo, ¿por qué no ver unido Cayambe y Pedro Moncayo por un tranvía? ¿Por qué no ver unido por una eco, con un trole? Y todo eso, ¿por qué solo Quito? ¿Por qué Guayaquil debe tener? ¿Por qué no podemos tener nosotros un gran teleférico en Cangagua que llegue al Nevado? Son esas cosas las que debe unirnos, porque todo eso es posible si estamos juntos. Solo ahí podremos avanzar en un turismo, en unas grandes empresas, en unos grandes recibidores del turismo internacional. No es tan difícil. Nos han dado muestras. Brasilia es una de las ciudades creadas. No le creamos nosotros, cada uno de nuestros pueblos, más desorganizado que estamos cada vez, más estrechos. Guardemos esos espacios para nuestros nietos, nuestros bisnietos, y sobre todo cuidemos esa alimentación a través de la semilla. Un gusto y pronto estaremos juntos. Un gusto. Hasta luego. Mushu Visión, creatividad digital. Esto es Mushu Visión. Mushu Visión, creatividad digital.